Buenas tardes y bendiciones a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo invitándolos a todos a que disfruten, a que se alimenten con esta comida tan deliciosa y reciban un saludo muy especial. Reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, hoy les venimos a contar un tema maravilloso porque recuerden que esta palabra es el alimento para el alma y recuerden que nuestro amado Dios nos ama con amor eterno. Él quiere que seamos sabios en la palabra y más en estos tiempos. Él dice que hay un pueblo que perece por falta de sabiduría. Entonces es necesario ponerle atención a la palabra de Dios, meditarla, leerla y pedir la guía del Espíritu Santo, más en estos tiempos donde Dios nos pide que no nos dejemos engañar. Dios nos pide que permanezcamos fiel en su camino y tengamos esa fe puesta y esa confianza en el Señor Jesucristo. Recordemos cómo el Señor nos dijo que nos preparáramos para estos tiempos, porque Él prometió un arrebatamiento de la iglesia en los postreros tiempos, en los tiempos de tribulación. Estamos en el principio de los dolores de parto. Por eso debemos conocer toda la sabiduría que necesitamos para estar bien preparados para estos tiempos. Por eso inspirémonos en lo que el Señor nos ha dicho en Primera de Corintios sobre un misterio y preparémonos, miremos lo que Moisés hizo y la respuesta del pueblo que le dio el pueblo a Dios, donde dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Bueno, esa también debe ser nuestra actitud. Hagamos todo lo que el Señor Jesucristo nos ha pedido que hagamos, porque en Él está puesta la salvación del alma. El único que nos puede salvar, nuestra única esperanza está en el Señor Jesucristo. Él nos enseña lo que debemos hacer. Él nos da la sabiduría y nos enseña cómo defendernos en estos tiempos, porque Él nos dice que despertemos. Wake up. Despertemos, despierta, porque estamos en los últimos tiempos y Dios nos pide una preparación y una sabiduría muy especial que está escrita en la palabra. Conozcámosla. Y dice aquí en Primera de Corintios, dice 15:51, dice: he aquí que os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia que Dios promete en la palabra la palabra, toda la palabra de Dios se ha cumplido. Las cosas que faltan por cumplir son muy pocas y son en la gran tribulación y el proceso que estamos en este principio de dolores de parto, como dice la palabra. Entonces la palabra de Dios es sí y amén, y es confiable lo que el Señor nos dice en su palabra, que esto pasará. Y entonces nos vemos aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, cuando Moisés habló con Dios, cuando el Señor llamó a Moisés a hablar con él, cómo Moisés se preparó y el pueblo. Vamos a hacer un pequeño resumen de esto que pasó para que nos demos cuenta cómo Dios quiere que estemos preparados. Porque recordemos que nosotros somos hijos del nuevo pacto. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y Él nos pidió que viniéramos al arrepentimiento por el pecado. Cuando nos arrepentimos por el pecado, nos humillamos ante Él y le abrimos el corazón al Señor Jesucristo. Él viene a vivir en nosotros y nos perdona el pecado si pedimos ese perdón sinceramente, como dice Segunda de Crónicas 7:14. Y bueno, luego les continuaré comentando. Ahora miremos aquí cómo el Señor le habló a Moisés y le dijo así. Un pequeño resumen aquí dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice la palabra, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, porque mía es toda la tierra. Nosotros somos creación de Dios y Dios es el dueño de todo. Y vemos este versículo donde Dios nos dice en primera de Tesalonicenses 4, donde Dios dice aquí así, cómo nos vamos a encontrar con Él en el aire, dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, que recobremos aliento y fuerza y confiemos en el amor del Señor Jesucristo. Él nos prometió que para estos tiempos tan grandes de tribulación, no solamente los que están, sino los que vienen, dice el Señor, que Él prometió el arrebatamiento de la iglesia. Y nos alentemos con estas palabras, porque Dios nos dice que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice, fiel es el que dio la promesa de salvación del alma, porque Dios quiere que Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque miremos lo que Dios le dijo al Señor. Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus ropas. Lavar sus ropas significa bíblicamente venir al arrepentimiento por el pecado y lavar que nuestras ropas sean lavadas con la santa sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ahí en el Antiguo Testamento el Señor le decía, y laven sus ropas, que eso significa lavar las ropas, limpiarlas con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que quita el pecado en el nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Y dice, y estén preparados para el día tercero, porque el Señor Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dice, y guardados, dice, porque nadie podía tocar, ni siquiera un animal ni una persona acercarse al pueblo, porque sería azoteado o pasado por, sería apedreado y aseteado, sea animal o hombre. Nadie se podía acercar donde el Señor iba a bajar a hablar con Moisés. Por eso el Señor mandó a que el pueblo se santificara primero. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y subía humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dice, porque el Señor bajó a hablar con Moisés. Dice, y descendía Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová a Moisés y desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque dice, para que Jehová no haga estragos en ellos. Entonces, Dios pide que seamos santificados primero, santificados. Entonces, en estos tiempos, santificados es recibir a mi Jesucristo en el corazón, porque miren a dónde nos vamos a acercar, dónde Dios nos va a llamar a su presencia, y es a dónde, dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, dice, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla, dice la palabra de Dios. Estas son palabras donde Dios dice que obedezcamos al Señor y nos preparemos para su venida, dice. Así que recibiendo vosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Señor es santo, santo. El Señor no hace... donde vive Dios no puede haber pecado, no puede haber ninguna cosa inmunda. Por esta razón, porque en el cielo no puede haber nada inmundo, por esta razón fue que el diablo fue expulsado del cielo, porque el diablo pecó contra Dios. El diablo pecó contra Dios. Por eso debemos conocer la verdad de la palabra de Dios y no dejarnos engañar, porque el diablo se presenta como un engañador, uno que confunde y miente para robarse el alma. Entonces Dios por eso vino a salvar nuestras almas. Cuando el Señor Jesucristo nos liberta, nos deja verdaderamente libres. El único que vino a la tierra, que vino a robar, matar y destruir, es el diablo. Entonces nosotros no podemos ni servir al diablo, ni escuchar al diablo, ni dejarnos engañar por el diablo. Nosotros tenemos que aborrecer todas las obras del diablo, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Dios es un Dios santo, de paz, de amor, de verdad y de justicia. Dios no aprueba el robo, no aprueba la muerte, no aprueba la destrucción. Y Dios no le agrada que vivamos en ignorancia. Por eso Él nos dejó la palabra de Dios. Y Él pide que seamos sabios en la palabra de Dios. Y Él nos dio armas poderosas en el Señor Jesucristo para destrucción de fortalezas. Son armas espirituales, armas que Dios nos da a través del ayuno, a través de la oración, sabiduría en la palabra. Porque Dios dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Géneros de maldad, espíritus inmundos de maldad, demonios, diablos inmundos, que Dios nos dio autoridad en el Señor Jesucristo para reprenderlos. Estos son tiempos de ser sabios en la palabra. Estos son tiempos de protegernos y vivir alertas en el nombre del Señor Jesucristo, a no dejarnos engañar. Dios nos pide que nos preparemos para su venida. Y la mejor preparación es que vengas al arrepentimiento por el pecado, porque no importa cuánto dinero haya, cuánto poder se tenga, qué sabiduría se tenga, lo único, nuestra única esperanza, nuestra única solución en la vida es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece en su palabra, es la salvación de la humanidad. Entonces, pongámosle atención al Señor Jesucristo, despertemos, wake up, despierta que el Señor Jesucristo te está llamando a ser un pueblo santo, dice a la congregación de los primogénitos, dice a la congregación de los santos. Este es el momento que si alguna vez has pensado en venir a la iglesia, este es el momento correcto, porque después de pronto ya no se pueda. Como hemos visto también bastante dificultad en medio de toda esta tribulación. Este es el momento de tener una comunión verdadera con Dios. Esa es la mejor preparación, porque las cosas materiales son cosas secundarias. Pero la preparación, si hoy viniera el Señor Jesucristo, ¿estarías listo para ir a vivir al cielo? Porque Dios nos ofrece eso a través del Señor Jesucristo, que estemos listos con Él. Y si yo te invito a que hagas un alto en el camino, y te invito a que medites por el camino donde vas, lo que estás haciendo, y te preguntes a quién estás sirviendo, si estás sirviendo a Dios o si estás sirviendo el camino de maldición, que es el diablo. Porque Dios dice que al que debemos servir es a Dios. Dios nos dijo que escogiéramos la bendición y no la maldición. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos ama con un amor eterno, con un amor verdadero. Escuchemos a Dios, y si estás de acuerdo conmigo, te invito a que hagamos esta oración de fe que dice así. Si dispones tu corazón y repites conmigo esta oración de venir al arrepentimiento por el pecado,
como te he explicado. Dice así: querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste de entre los muertos. Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados, de abandonar la idolatría. Me humillo ante ti y te ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Señor Jesús, yo perdono también a todas las personas que me han dañado, que me ofendieron, que me lastimaron. Los perdono en el nombre del Señor Jesucristo y te pido que en este momento, Señor, me bautices con tu Santo Espíritu y fuego. Señor Jesús, yo te pertenezco a ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador, hoy y para siempre. Amén y amén.